¿Qué tal, compañeros? Seguiremos con el tema. Bien, a mí me tocó trincheras estabilizadoras. Bien, como sabemos, las trincheras estabilizadoras son excavaciones rellenadas con materiales seleccionados, dotadas de una capa drenante en su talud aguas arriba y en el fondo, con un sistema de recolección, el cual suele consistir en una tubería perforada para conducir rápidamente el agua captada. Dicha tubería se conecta a una tubería de desfogue para conducir el agua a donde no cause daño. Estas se construyen en laderas naturales, con flujos de agua formadas por grandes espesores de materiales cuya estabilidad esté afectada por dicho flujo, sobre la cual se construirá un terraplén. Bien, aquí vemos una imagen, el terraplén, el nivel solítico, la trinchera de subdrenaje y el deslizamiento. Bien, para la construcción de estas trincheras estabilizadoras tenemos una norma. Esta norma contiene los aspectos a considerar en la construcción de trincheras estabilizadoras, como sistemas de apoyo de terraplenes sobre estratos más resistentes, las que generalmente requieren de elementos de subdrenaje para aliviar la presión de poro mediante la extracción de agua. Bien, para la ubicación de estas obras se construyen laderas naturales con flujo de agua, formadas por grandes espesores de materiales cuya estabilidad está afectada por dicho flujo, sobre el cual se considera un terraplén. Lo habíamos mencionado antes. Bien, aquí vemos una imagen, aunque no está aquí el material permeable, el terreno natural, el terraplén proyectado y los tubos perforados. Bien, puede haber varios tipos de trincheras, como es una trinchera bajo terraplén, trinchera llevada hasta un estrato firme combinado de drenaje y apoyo, una trinchera integrada en el terraplén y una trinchera con berma. Bien, para esto necesitamos estos requisitos de granulometría de los materiales para filtros. Aquí tenemos esta tabla y esta gráfica. Bien, aquí en los tubos puede ser puesto en una trinchera o no. Bien, esos tubos, cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, se instalarán una o varias tuberías perforadas, colocadas en el fondo de la trinchera, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Bien, aquí vemos unos tipos de tubos, corte transversal, con sus medidas, ya en corte longitudinal, así queda, o bien puede ser esta tubería con este corte longitudinal. Para los factores y criterios de uso, una trinchera estabilizadora es una excavación dotada en su talud, aguas arriba de una capa drenante, con espesor comprendido entre 0.50 metros y 1 metro de material de filtro y un sistema de recolección y eliminación de agua en su fondo. Para esto, el cual suele consistir en una capa de material de filtro del mismo espesor arriba citado, dentro de la cual hay una tubería perforada de 15 o 20 centímetros de diámetro usualmente, o puede ser mayor si se espera un gran gasto. Para conducir rápidamente el agua captada, esta última debe conectarse a una tubería de desfogue que lleve el agua a donde sea inofensiva. Este desfogue puede ser, por cierto, un grave problema si la excavación es profunda y la topografía no es favorable. En el fondo de la trinchera deberá tener el ancho suficiente para permitir la operación eficiente de equipos de construcción, lo cual se logra con unos 4 metros. En realidad, una trinchera estabilizadora suele mejorar la estabilidad de un terraplén o de su terreno de cimentación de varias maneras. La calidad de materiales, que los materiales cumplan con las características establecidas comunican la fracción de punto 1. Y en la ubicación, alineamiento, sección y niveles de las trincheras estabilizadoras cumplan con lo establecido con el proyecto, que el espesor de la capa drenante sea lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Bien, para el proceso constructivo tenemos que tener unas consideraciones. Para la construcción de las trincheras estabilizadoras se considerará lo señalado en la cláusula D de la norma NLEC 3, ejecución de obras. Bien, primero serán los trabajos previos. En los trabajos previos tenemos el desmonte. El desmonte es un previo al inicio de los trabajos. La zona por excavar estará debidamente desmontada. Después será la delimitación de la zona de excavación. Una vez terminado el desmonte, se limitará la zona de excavación mediante estacas. Después nos seguiremos con la excavación. En la excavación, para formar la trinchera se efectuará de acuerdo con las secciones y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. El fondo de la trinchera será de 4 metros de ancho como mínimo, a menos que el proyecto indique otra cosa. La excavación se ejecutará en el mejor tiempo posible debido a la inestabilidad de las zonas donde se construyen las trincheras estabilizadoras
de tal manera que las paredes permanezcan estables. Después nos seguiremos con la colocación de la capa drenante y de relleno. En esta se colocará la capa drenante o pantalla de material permeable en el talud y en el fondo de la trinchera estabilizadora, con el espesor y en el sitio indicados en el proyecto. El relleno de las trincheras estabilizadoras se hará con materiales seleccionados de acuerdo con lo establecido en el proyecto. Los tubos, cuando así se establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, se instalarán en una o varias tuberías perforadas, colocadas en el fondo de la trinchera, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Después nos seguiremos con los geosintéticos. Cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, el talud aguas arriba y el fondo de la trinchera estabilizadora se recubrirán con un geosintético, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Bien, para el procedimiento de cuantificación, cuando la construcción de trincheras estabilizadoras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en la cláusula 1 del libro TR, se pagará como sigue. La excavación se pagará al precio fijado por el contrato para el metro cúbico de excavación para trinchera estabilizadora terminada. La colocación de la capa drenante se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de capa drenante terminada. La colocación de la tubería se pagará al precio fijado en el contrato para el metro de tubería terminada según su tipo. Para la colocación del geotextil se pagará el precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de geotextil terminado según su tipo. El relleno se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de relleno para trinchera estabilizadora terminado según su tipo y para cada banco en particular. Bien, para aquí los materiales que se utilicen en la construcción de trincheras estabilizadoras cumplirán con lo establecido en las normas aplicables. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría los materiales presentan deficiencia respecto a las características establecidas, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista de obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación que por este motivo se ocasionen serán imputables al contratista de obra. Bueno, muchas gracias por su atención. Sería todo.